La música en la seva base és totalment científica, tant per la part acústica, és a dir, és una física pura, tant com la forma en la que es treballa, diguem que al cap i al fi no deixa de ser una cosa de matemàtiques, no? És a dir, les mesures, totes les coses que han de veure en la música, tant la utilització dels acords, com s'estructuren, quina sonoritat produeixen, i és molt curiós, jo dic als meus alumnes que a mi me resulta meravellós com un canvi en una nota, és a dir, un canvi de freqüència, no? D'una nota pot arribar a produir que el nostre cos, el nostre sentiment siga d'alegria o siga de tristor, és a dir, és una cosa que realment és màgica per a mi, no? Que la física pugui arribar a entrar d'esta forma dins del nostre sentit. Por mi fe tendrás lo que has pedido, casaos en la sinagoga. No solamente hablamos de partículas, no solamente hablamos de átomos y no solamente hablamos de moléculas, sino que además hablamos del ser humano, que ha evolucionado durante tantos años como se ha demostrado. Está en nosotros el que salen muchas preguntas sobre ello, ¿no? Y de hecho creo que el coloquio lo ha demostrado. En esta segunda semana de la ciencia creo que lo más importante es comprobar que hemos consolidado un nivel de actividades muy bueno, tanto en la variedad como los ponentes que han venido. Hemos comprobado que nuestros vecinos en Quart de Poblet pues mantienen un interés por la ciencia y por las actividades que hemos ido programando. Era un reto importante mejorar algunas de las actividades de la primera semana de la ciencia del año pasado, y con la ayuda de todo el equipo y sobre todo también con el apoyo de las instituciones, pues creemos haber llegado a un producto de muy buena calidad. Por supuesto, dar la enhorabuena a todos los que habéis hecho posible esta segunda semana de la ciencia, que pensábamos que iba a costar mucho que fuera mejor que la primera, y la verdad que lo habéis conseguido, enhorabuena, os habéis superado con creces. Y nada, invitaros a que a partir de mañana empecéis a trabajar para esa tercera semana de la ciencia, que estamos todos deseando que llegue ya. Hemos identificado retos en esta segunda semana de la ciencia que nos van a ser muy útiles para mejorar la tercera semana de la ciencia. Un objetivo fundamental va a ser atraer a los jóvenes, va a ser necesariamente involucrarlos a todos los niveles para que ellos, que son el futuro, pues reconozcan que la ciencia es parte de sus vidas.